Always Ready rompió el mercado de pases y va con todo para ganar la Copa Libertadores. A continuación hacemos un análisis de todos sus fichajes, de todas las salidas importantes y también de cómo queda la plantilla para este 2026. ¿Realmente hay chance de competir a nivel internacional? Comencemos. Gracias por ver este video. Yo soy Futbolista Zurdo y en nuestro canal encontrarás noticias, novedades y análisis sobre el fútbol boliviano y también internacional. Suscríbete porque ya somos una familia con más de 114,000 suscriptores. En este canal encontrarás toda la información acerca de las eliminatorias y especialmente de la selección boliviana. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. Vamos a comenzar hablando de la plantilla de Always Ready para este año 2026 y me gustaría comenzar viendo todos los fichajes para que veamos dónde realmente se ha reforzado el equipo de la Banda Roja, comenzando en el arco por Germán Araúz, arquero que estuvo en Real Tomayapo en esta temporada 2025. Llega para ser arquero suplente porque en este momento el arquero titular inamovible es Baroja, que ya encara su tercer año en el equipo del Alto en este 2026. En la defensa llegan muchos nombres nuevos, muchas caras nuevas para esta institución. Por ejemplo, Sebastián Villarruel, que llega del equipo de Wilstermann, futbolista muy joven de apenas 18 años y que seguramente podrá tener algunos minutos en Always Ready, que esta temporada tiene que jugar Copa Libertadores, por lo tanto mayor desgaste, más partidos, así que tal vez mayores oportunidades para que nuevos jugadores y jóvenes jugadores como Villarruel puedan aparecer. También aparece como uno de los fichajes Richard Gómez. A todos los fichajes les voy a poner este número 99 para que nos demos cuenta que son nuevos jugadores, nuevos fichajes cuando ya completemos la plantilla con los jugadores de la pasada temporada. Un Richard Gómez que llega de Blooming, un equipo que tuvo una buena temporada para ser Blooming. La última temporada fue bastante buena y Richard Gómez formó parte como titular indiscutible a lo largo del año 2025, también con la oportunidad de jugar más cerca del medio campo, no solo como defensor central. Importante que también es jugador boliviano y de esta manera Always Ready podrá tener más extranjeros en la parte delantera, donde ha hecho bastantes fichajes para esta temporada 2026. Continuando con los fichajes, una cara conocida de Always Ready como es Felipe Caicedo, llega de Emelec de Ecuador, este futbolista ecuatoriano que ya estuvo en la temporada 2024 y que tiene muy buenas características, bastante estatura, bastante velocidad. Fue importante en esa temporada 2024 donde Always Ready estuvo a punto de llegar a fase de grupos de Libertadores, partiendo desde la fase previa, y después en Sudamericana hizo una buena participación, llegando hasta los 16avos de final, ganando todos sus partidos de local en aquella temporada 2024. Así que Caicedo también ficha para Always Ready en esta temporada 2026. En cuanto a los laterales, también se ha reforzado Always Ready con Dieguito Rodríguez, jugador que llega de Oriente Petrolero, uno de los futbolistas juveniles más interesantes de la última temporada y un jugador por el cual Oriente Petrolero pues está recibiendo una suma aproximadamente de $200,000, así que una venta importante para Oriente y un fichaje interesante para Always Ready, que vamos a ver que tampoco tenía muy bien cubiertas las zonas de los laterales, especialmente en ese sector izquierdo, pero llega Dieguito Rodríguez a tener muchos minutos en mi opinión. Veamos cómo puede crecer en la institución alteña. Después, como lateral derecho, se ha contratado a Esdras Mendoza, otro nuevo fichaje de Always Ready. Llega de Universitario de Vinto, también jugador bastante joven, a pesar de que aquí en este sector derecho no sé si Always necesitaba tantos fichajes o tal vez reforzar mucho
ese sector. Vámonos al medio campo, donde también existieron contrataciones, no tantas porque creo que el medio campo de Always ha funcionado bastante bien esta temporada y por lo tanto no se necesitaban tantas caras nuevas. Llega Nathan Tito, futbolista de Platense de Argentina, futbolista nacido en Argentina pero que cuenta como boliviano porque ambos padres son bolivianos, futbolista que ya estuvo en la selección boliviana sub-20 y sub-23 si no estoy mal, y futbolista que ha tenido formación internacional, formación en Argentina, y creo que esta clase de jugadores siempre pueden aportar mucho. En Platense, al igual que Máximo Mamani en Vélez, es difícil que puedan llegar a tener minutos en primera división, pero en Always Ready puedes jugar aquí la Liga Boliviana, tal vez incluso la Libertadores, y ahí puedes acelerar tu crecimiento y podría ser positivo en este caso. Nuevo fichaje también para el medio campo es Pablo Lima, llega de Real Tomayapo. Un fichaje un poco polémico por sus declaraciones porque supuestamente habría dicho que habló con Andrés Costa y dijo que sería más fácil llegar a la selección estando en Always Ready. Algo que, bueno, no tiene nada de mentira. La verdad es que estando en Always Ready incrementas bastante tus chances de estar en la selección. Yo me pregunto si Héctor Cuellar estaría en la selección constantemente si es que jugara en Tomayapo o si jugara en Independiente de Sucre. La verdad es que dudo mucho que podría llegar a la selección estando en otro equipo que no sea Always. Pero bueno, después el futbolista salió a desmentir toda la situación, dijo que tergiversaron sus declaraciones, se le entendió mal. Pero más allá de lo que haya dicho o de lo que no haya dicho, creo que es una realidad que estando en Always siempre tienes mejores chances. Se ha demostrado con muchos casos como el de Héctor Cuellar o Rodrigo Ramallo, que también era llamado a la selección cuando estaba en Always, salió de Always, ya no lo convocaron más a la selección. Fernando Saucedo, bueno, cuando estaba en el Tigre no lo convocaban, cuando estaba en Always sí lo convocaban. Ahora tal vez está un poco viejo, pero a mí Saucedo también me parece un jugador bastante interesante todavía y bueno, ha cumplido, ha sido titular todo el año, ha salido campeón con Always. Esos son los únicos dos fichajes en el medio campo de Always Ready. Como les decía, su medio campo ha funcionado bien la última temporada, no ha sufrido bajas importantes, así que tampoco contrataciones de mucho renombre, pero interesante será ver a Nathan Tito, que es un jugador con formación del fútbol argentino, Pablo Lima, un jugador que estuvo un tiempo en Bolívar, creo que la temporada 2021 o tal vez 2022, casi no pudo jugar en Bolívar, no tuvo minutos, tuvo que volver a Real Tomayapo, donde prácticamente ha hecho toda su carrera. Y ya pasando a la delantera, también contrataciones de mucho nivel y de muchas garantías, creo yo, como Juan Godoy, también Pasadore que fue campeón en 2024 con San Antonio, le metió un hat-trick al Tigre y estuvo en el fútbol de Brasil recientemente. Y también la contratación de Joel Amoroso, que llega del Tigre. En cuanto a Amoroso, Godoy y que ya tenías a Triverio, creo que son fichajes muy interesantes porque juntos se pueden entender muy bien. Triverio con Godoy, Amoroso con Triverio, Amoroso con Godoy, creo que son jugadores que al ya estar al menos una temporada juntos en el Tigre, o casi 2 temporadas juntos en el Tigre, como el caso de Amoroso y Triverio, pues son jugadores que ya se conocen, jugadores que ya tienen la posibilidad de entenderse dentro de la cancha, futbolistas extranjeros que no requieren adaptación porque son jugadores que ya estuvieron previamente en el fútbol boliviano y que ya funcionaron en la altura, especialmente Godoy y Amoroso. Tal vez a Pasadores le cuesta un poco más el tema de la altura porque en San Antonio siempre jugaba a nivel del mar, pero ya conoce el fútbol boliviano, no es un extranjero que tenga que adaptarse a algo nuevo. Nathan Tito es un jugador que también llega de Argentina, pero me imagino que estará al tanto del fútbol boliviano y tampoco es un fichaje de los más importantes. En cuanto a las otras contrataciones, Dieguito Rodríguez, Esdras Mendoza, jugadores jóvenes, también de la Liga Boliviana. Araúz, Richard Gómez, Villarruel, también de Liga Boliviana, y el otro extranjero es Caicedo, que ya conoce Always Ready, ya conoce la Liga Boliviana, ya conoce la altura,
Y en ese sentido creo que Always Ready ha hecho un mercado bastante inteligente, con jugadores bastante jóvenes del medio local y futbolistas mucho más experimentados, extranjeros, pero extranjeros que yo creo deberían garantizar un buen rendimiento, porque son extranjeros que ya conocen la liga boliviana, ya conocen la altura casi en todos los casos, excepto en el de Pasadore, y por lo tanto el mercado de fichajes me parece muy bueno, muy completo, y deberían ser jugadores que le permitan a Always Ready mejorar su nivel a comparación de la temporada anterior. Ahora me gustaría añadir a esta plantilla que ya tenemos a los jugadores que estuvieron en 2025 para analizar cómo queda realmente el equipo en este momento. Así que voy a borrar a Araúz para poner a Baroja, que obviamente va a ser el arquero titular durante toda la temporada. Y vamos a completar con los demás jugadores que nos faltan y que ya estuvieron. En la defensa central, bueno, Marcelo Suárez, obviamente. Futbolista que a mí me sorprende cómo no está en la selección boliviana. No sé qué habrá pasado con Marcelo Suárez, que venía siendo titular indiscutible con Villegas en 2024, pero en 2025 desapareció. Y creo que es un central que debería tener mejores oportunidades en la selección. No sé qué habrá pasado con Suárez, habrá hecho enojar a Villegas, no lo sabemos, pero para mí debería estar en la selección porque es un defensor que tiene bastante nivel, pero bueno, no ha sido convocado durante todo el año y tampoco para esta última fecha internacional antes del repechaje. También tenías a Alex Rambal como otro de los extranjeros, también un jugador de mucha estatura y que con Felipe Caicedo y Marcelo Suárez creo que tienes una defensa bastante sólida. Me imagino que Always Ready mantendrá su esquema de jugar con dos centrales. Para Copa Libertadores Caicedo y Rambal te sirven, obviamente. Para Liga Boliviana tal vez solo quieres utilizar a uno de los dos y juntarlo con Suárez o tal vez con Richard Gómez para tener cupos de extranjero en la delantera. Pero para Libertadores, Rambal y Caicedo creo que son la mejor dupla que podría tener Valdivieso, y quizá en algún partido de visitante podríamos incluso ver una línea de 3 con Suárez, Rambal y Caicedo, que son los mejores centrales. Richard Gómez, bueno, para completar el equipo, para completar esa defensa, tal vez pueda llegar a tener minutos en el medio campo. Y Villarroel, bueno, veremos si puede jugar algo porque hay alta competencia en cuanto a los centrales. Como les decía, tal vez el lateral izquierdo había que reforzarlo porque estaba últimamente Carlitos Rodríguez. Bueno, curioso, tenían a Carlitos Rodríguez y ahora van a tener a Dieguito Rodríguez. Carlitos y Dieguito por ese sector izquierdo. Pero con Dieguito Rodríguez tal vez mayor jerarquía, tal vez mayor garantía para ese sector izquierdo. Carlitos Rodríguez ha cumplido, ha jugado casi todo el año, pero tal vez necesitaba un salto de calidad Always Ready en este sector del lateral izquierdo. Y por la banda derecha también está Damián Medina, que es el hermano de Diego Medina, que está en Bulgaria y que ha cumplido también de buena manera durante esta temporada. No sé si era tan necesario reforzar el lateral, tal vez Esdras Mendoza viene más para ocupar el puesto de sub-23, para tener algunos minutos en la liga, porque pensando en Libertadores tal vez Medina puede jugar más. O quizá vemos algún cambio aquí y puede jugar Rambal como lateral derecho en algún partido, especialmente de visitante. En el medio campo no hay grandes cambios, está Saucedo. A mí Saucedo me sigue pareciendo un jugador bastante bueno. Yo creo que también merecía alguna convocatoria a la selección tal vez en este último tiempo, pero no ha tenido esa posibilidad. Al menos no lo ha visto de esa manera Oscar Villegas. También está Héctor Cuellar. Bueno, antes que Héctor Cuellar a mí me gustaría que esté Saucedo. Prefiero 1000 veces a Saucedo antes que a Héctor Cuellar. También está Héctor Cuellar. Y finalmente Darío Torrico, que también ha sido parte del medio campo de Always Ready durante esta temporada que salieron campeones. Darío Torrico en esta posición, Héctor Cuellar un poco más retrasado a veces, Saucedo un poquito más adelante, intercambiando posiciones, y han sido los tres titulares durante todo el año. Por eso me parece que los fichajes en el medio campo tal vez
No tienen mucho renombre, pero son jugadores para completar la plantilla y tal vez para tener mayores opciones de recambio para Valdivieso en una temporada que seguramente va a tener mucho más desgaste que anteriormente. En cuanto a las salidas más importantes, obviamente Paniagua por ese sector izquierdo es una de las bajas más sensibles porque Paniagua venía jugando muchos minutos, marcando muchos goles, estuvo en su mejor temporada. Y obviamente la baja más sentida por el tema de los goles es Damián Bobadilla, que en apenas un semestre marcó casi 20 goles en Always Ready. Así que estas dos bajas obviamente son muy importantes, la de Bobadilla y Paniagua. Obviamente también hubo algunas bajas en el sector defensivo, en los laterales. Kevin Romay se fue, pero las dos bajas más sentidas e importantes sin duda que son la de Paniagua y Bobadilla. Y veremos cómo puede reemplazar los Valdivieso a estos dos jugadores que han aportado muchas estadísticas, muchos goles, muchas asistencias y que en esta oportunidad en 2026 obviamente no estarán disponibles para que el técnico lo pueda tener. Y bueno, era necesario porque Paniagua es una de las ventas más importantes y gracias a vender a Paniagua has podido hacer este mercado de fichajes bastante interesante. Y Bobadilla era difícil retenerlo porque venía haciendo muy buenos torneos, muy buenas estadísticas goleadoras y obviamente Cerro Porteño iba a encontrar un equipo dispuesto a pagar bastante. A pesar de que habría sido positivo que Always Ready haga un esfuerzo económico y se lo pueda quedar porque Bobadilla creo que es mejor que Godoy y también mejor que Pasadore. Es un delantero ya totalmente adaptado al fútbol boliviano que venía marcando muchos goles y estaba con muy buena racha en Always Ready y habría sido fundamental quedarte con tu goleador para 2026. Pero bueno, tampoco han hecho malos fichajes. Habría sido positivo quedarte con él, pelear un poco más en el tema económico, en las negociaciones. Aunque también habrá que ver si Bobadilla realmente quería quedarse en Always o tal vez vio su oportunidad de estar en Argentina y por eso también decidió salir. Así que no estará Paniagua, no estará Bobadilla, bajas importantes. ¿Cómo las podrá manejar? Obviamente, bueno, me faltaba aquí uno de los fichajes, obviamente me olvidaba de Máximo Mamani y esperemos que Valdivieso no se olvide de Máximo Mamani porque tienes a Amoroso por ese sector derecho, tienes también a Javier Uceda que durante todo el año ha jugado por ese sector derecho, aunque terminó en noviembre con una lesión y no pudo jugar los últimos partidos de liga. Pero actualmente tienes a 3 jugadores para la banda derecha y se acaba de ir Paniagua. Así que pensando en eso yo creo que es muy probable que veamos a Javier Uceda por el sector izquierdo. Ya no va a estar Paniagua, entonces Uceda puede estar en ese sector izquierdo. Además que Uceda pues jugó bastante tiempo en Bolívar como lateral izquierdo, como carrilero izquierdo principalmente en ese esquema de línea de 5 que tenía Beñat San José y también Carlos Sago, donde Javier Uceda pudo destacar bastante. En el sector derecho también destacó en esta temporada, pero por izquierda también puede tener un buen papel. Y bueno, esta temporada Uceda ha vuelto a recuperar confianza. En Bolívar no pudo jugar como titular, estaba un poco desaparecido, pero ahora volvió Uceda en este 2025 y en la próxima temporada tal vez el cambio de posición es algo que podríamos esperar ante la salida de Paniagua. Y que tampoco hemos visto fichajes para ese sector, a no ser que Pasadore puede estar tal vez en ese sector izquierdo, ya que en esta posición de delantero centro tienes a Godoy, tienes a Triverio que, bueno, para mí tampoco ha tenido una gran temporada este semestre en Always Ready. Es cierto que ha marcado 10, 11 goles aproximadamente. Era de esperarse porque Triverio es un buen delantero y Always Ready terminó siendo el equipo más goleador y teniendo muchas chances de peligro y ganando varios partidos por goleada. Triverio pues marcaba goles sin mucho problema, pero creo que se esperaba un poquito más en cuanto a rendimiento, tal vez un poquito más en cuanto a números, y el delantero que realmente salió campeón con Always Ready es Bobadilla, no tanto Triverio. Si tú le quitas Bobadilla a Always, este segundo semestre pues habrían perdido muchos goles y a un gran delantero, pero si tú le quitas a Triverio, no creo que Always bajara tanto su rendimiento. Así que Triverio, a lo que me voy es que ha sido más o menos intrascendente en este Always Ready.
pero ya tienes a Godoy y ya tienes a Triverio como 9. Passadore como 9 tampoco lo veo, entonces me imagino que jugará un poco más retrasado, tal vez en la posición de 10, o tal vez lo podríamos ver en ese sector izquierdo donde Paniagua ya no estará, obviamente. Aunque creo que también Uceda puede tener chances de estar por la izquierda. Y finalmente tienes a Maraude, futbolista que lastimosamente también pues juega un poco más por ese sector derecho, al ser un futbolista zurdo, con perfil zurdo, pues juega más hacia la derecha, y en esta posición yo creo que Amoroso tiene la ventaja porque es el jugador de mayor experiencia, de mayor trayectoria, que viene con un mejor presente, acaba de salir goleador del mundo con más de 30 asistencias, bueno, asistidor del mundo, mejor asistidor del mundo, viene con 31 asistencias en 40 y pico partidos con el Tigre el último año, así que me imagino que tendrá posibilidad de jugar Amoroso. Tal vez es el titular para esta posición. Máximo Mamani me imagino que también intentará tener minutos, por algo lo has fichado y por algo también estará en la selección. Y después Maraude es un jugador que también estaba por esa zona. Y bueno, como dicen muchos, podría salir al fútbol de la MLS. Eso es lo que se comentaba la pasada semana en el mercado de fichajes. Pero de momento ha comenzado la pretemporada con el resto de sus compañeros y al ser un jugador tan joven, me sorprendería que salga al extranjero, lo más probable es que se quede. Así que así estaría la alineación de Always o la plantilla de Always. Obviamente no son todos los jugadores, hay varios juveniles también que pueden estar aquí, pero estos son los 22 jugadores más importantes de la plantilla de Always. Me gustaría saber sus opiniones. Creo que para competir en Libertadores pues tienes que tener muy buena fuerza en el área propia y en el área rival. En el arco tienes a Baroja, que siempre ha sido un arquero top, en mi opinión, siempre ha sido uno de los mejores arqueros del fútbol boliviano, sin ninguna duda. Y en la delantera, pues Godoy a mí me parece un buen delantero, viene de ser goleador con el Tigre. Triverio, veamos si se despierta y puede mostrar ese nivel que todos le conocemos. Y veremos qué pasa con Passadore y en qué posición puede llegar a jugar. Si Always tiene todo eso y además le pones algunas pilas importantes con jugadores jóvenes como Mamani, Maraude, que me gustaría que tenga más minutos, Uceda, que puede ser importante por la izquierda, tienes a Dieguito Rodríguez también, y una defensa bastante fuerte y sólida con Caicedo y Rambal, que son jugadores bastante cumplidores y físicamente muy fuertes. Yo creo que de local Always Ready puede ser un equipo que logre repetir su logro de 2024 ganando todo de local, y si ganas todo de local pues tienes muchas chances de clasificar a octavos de final. Ya para pelear de visitante, ahí es donde me gustaría ver a Always Ready, porque sin duda que jugar de visitante es mucho más complicado y Always Ready es algo que no ha podido hacer de la mejor manera últimamente. En esta temporada 2024, si bien ganó todos sus partidos de local, también perdió casi todos sus partidos de visitante, solo sumando 2 empates frente a César Vallejo de Perú y también, si no me equivoco, Defensa y Justicia de Argentina. Solo pudo sumar 2 empates que le permitieron clasificar a la siguiente fase de Sudamericana, pero también perdió en Uruguay con Nacional, perdió en Perú con Sporting Cristal, perdió goleado contra Liga de Quito en Ecuador. Así que de visitante queda en deuda Always Ready en esa última temporada internacional. En 2023 también se hizo golear en Chile contra el equipo de Magallanes, un equipo que estaba en segunda división una temporada antes de jugar con Always Ready en previa de Libertadores. En 2021 y en 2022 pudo conseguir empates en Brasil. Curiosamente le empató a Internacional en 2021, le empató a Corinthians en 2022, pero al mismo tiempo perdió con Boca, perdió con Deportivo Cali, perdió contra Táchira, goleado 7-2. Bueno, cuidado que el Tigre también va a jugar con Táchira. Perdió también con Olimpia en Paraguay. Así que de visitante Always Ready pues no ha conseguido los mejores resultados, y si tú verdaderamente quieres competir a nivel internacional, tampoco puedes depender únicamente de lo que hagas de local.
también alguito tienes que poder sumar fuera de casa. Con el arquero y los centrales que tiene, creo que es probable que pueda meter un buen cerrojazo, y en el medio campo tienes jugadores como Saucedo, como Héctor Cuellar, que a ver qué pueden hacer en partidos exigentes. Tal vez esa zona del medio campo es un poco débil para jugar fuera de casa. Y en la delantera, para jugar de contragolpe, tienes futbolistas de mucha velocidad como Uceda, como Pasadore, como Amoroso, que sería interesante tenerlos en esa faceta. Para jugar de local creo que tienes una gran plantilla. Para nuevamente pelear por la Liga Boliviana tienes una gran plantilla. Para ganar de local en la Copa Libertadores, yo creo que este equipo le puede ganar a la gran mayoría de equipos brasileños, argentinos que le puedan tocar en el sorteo. Además que jugar en Villa Ingenio obviamente te da un plus. Hay mucho miedo por jugar en el Alto con lo que viene haciendo la selección boliviana y con lo que hizo el propio Always Ready en la temporada 2024. Pero ya para jugar de visitante en canchas difíciles, para jugar en Brasil contra un Palmeiras, contra un Flamengo, ahí sí que es una plantilla que no sé si aguantará, especialmente por el medio campo, donde con Saucedo y Héctor Cuellar no sé si será suficiente. Pero en líneas generales es una buena plantilla, y dependiendo el sorteo y dependiendo los rivales, yo creo que le debería dar a Always para llegar a octavos de final, que sería fundamental para seguir asegurando ingresos internacionales. Y bueno, ya avanzar a más de octavos de final depende mucho de lo que puedas hacer en el mercado de mitad de año, depende mucho de lo que puedas hacer también en cuanto al sorteo, porque si te toca un Palmeiras, un Flamengo en octavos de final, es prácticamente garantizada tu eliminación. Bueno, si te toca un rival tal vez más accesible, puedes tener más chances. Pero bueno, y bueno, también te puede tocar un grupo difícil, justo estás en bombo 3, tienes mala suerte, te tocan 2 brasileños y un argentino, que puede pasar porque hay brasileños en el bombo 4. Y bueno, después terminas eliminado, te vas a Sudamericana, y en Sudamericana también hay que tener suerte en el sorteo y ver quién te puede tocar. Al menos la plantilla da para pelear una clasificación a octavos. Yo creo que debería dar, dependiendo del grupo también. Si te tocan 2 brasileños, aunque sea una buena plantilla, te puede llegar a costar. Pero en general creo que te puede alcanzar para llegar a octavos. En el peor de los casos, al menos asegurar un tercer lugar. Y en Sudamericana, dependiendo del sorteo, pues tal vez llegar hasta octavos de final o un poquito más. Aunque también en Sudamericana depende el mercado de mitad de año, como pasó con Bolívar, por ejemplo, que a mitad de año se hicieron varios fichajes y el equipo, si bien en Libertadores estuvo bastante mal, después en Sudamericana pudo mejorar. Para la Liga Boliviana creo que debe ser la plantilla que más ha gastado en este mercado de fichajes, porque Bolívar apenas ha hecho 3 o 4 contrataciones hasta el momento, mientras que Always Ready, pues contando la del arquero, ya lleva 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fichajes. Ha fichado un equipo completo Always Ready. Más de 11 jugadores ha fichado. Entonces, tal vez es el mercado donde más ha gastado Always, y es el equipo que más ha gastado en fichajes para este 2026. Me animaría a decir que muchísimo más que Bolívar, al menos hasta el momento, que estamos en 15 de enero. Ahora, el problema para Valdivieso es que, si bien mantiene la base del equipo que salió campeón, porque está Baroja, está Suárez, está Rambal, el medio campo es el mismo. En la delantera ya hay muchos cambios, porque no está Bobadilla, no está Paniagua. Y bueno, en los laterales también puede haber cambios importantes. Y si has hecho 11 fichajes, pues me imagino que cambiará bastante el onceno titular a lo que tenías la pasada temporada. Y ahí puede estar la dificultad para Valdivieso. Porque mientras Bolívar tal vez mantiene su base para el próximo año, Bolívar tal vez no necesita hacer tantos cambios ni tanto trabajo. Vas a cambiar 2 o 3 piezas y nada más. En Always Ready estás cambiando piezas importantes, has traído muchísimos fichajes. Y eso puede alterar a lo que venía trabajando Valdivieso. Y ahí puede estar la dificultad para este inicio de año. Veremos si puede solucionarlo, ver cómo se adaptan los fichajes, ver qué hace Valdivieso con tantas piezas interesantes.
tanto tiempo Valdivieso ha querido dirigir a Bolívar, porque dirigir a Bolívar es una maravilla, tienes fichajes, tienes jugadores, tienes contrataciones, y bueno, ahora le tocará demostrar a Valdivieso si realmente puede administrar una plantilla de tanta calidad y de tanta jerarquía y con tantos jugadores importantes, y mantenerlos a todos contentos, porque no creo que Amoroso quiera ser suplente o que Máximo Mamani quiera ser suplente, o habrá que ver quién es titular entre Triverio y Godoy, o cuánto puede jugar Pasadore. Y esta temporada, que ha dado espacio a jugadores jóvenes, pues no sé si podrá volver a hacerlo, porque este año tienes que jugar la Liga, tienes que jugar Libertadores, tienes que jugar ambos torneos, y habrá que ver cuántos minutos tienen los jugadores jóvenes en competiciones de mucha seriedad. Así que también ese va a ser un problema para Valdivieso. No todo es bueno cuando haces tantos fichajes, se te puede romper lo que venías trabajando con anterioridad. Y habrá que ver cómo lo administra Valdivieso, cómo lo hace Valdivieso. Será un gran reto y veremos qué tan buen entrenador es Valdivieso cuando le toca dirigir un equipo de estas características. Valdivieso yo creo que tuvo éxito jugando en equipos o dirigiendo equipos mucho más pequeños o con menor presupuesto. En Aurora, por ejemplo, creo que salió campeón, con Universitario de Sucre llegó a octavos de final de Libertadores haciendo una gran campaña en 2015. Solo perdió un partido en fase de grupos y logró hacer un buen papel. Pero ya con equipos más importantes, en otras etapas en este mismo Always Ready no le fue bien cuando tenía tantos fichajes y tantos jugadores importantes. Y podría pasar lo mismo. Veremos qué sucede. Plantilla muy interesante, fichajes de mucho renombre, adaptados todos al fútbol boliviano, casi todos. Es algo positivo para que los jugadores se acoplen bien al plantel y no tengan problemas con la altura, problemas con la adaptación. Eso es positivo. Pero muchos jugadores nuevos que pueden romper lo que venía armando Valdivieso durante todo el año anterior. Y bajas también muy importantes como las de Paniagua y las de Bobadilla, que debilitan bastante el ataque, que sí se ha reforzado de manera interesante con muchos jugadores, pero podrá ser lo mismo Pasadore, Godoy, que lo que hacía Bobadilla y Paniagua. Habrá que verlo en la temporada. Y en cuanto a Libertadores, como les decía, yo creo que dependiendo del grupo, para pelear hasta octavos de final podría ser. En el peor de los casos, al menos clasifícate a Sudamericana y después puedes ver qué pasa en el segundo semestre. ¿Ustedes qué opinan de la plantilla de Always? Muchos fichajes, ¿funcionarán? ¿Hasta dónde lleguen Libertadores? Dejen su comentario abajo, nos vemos en otro video. Chau, chau.